Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Comunicación Efectiva 1. Les saluda la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a continuar con el tema de la lectura. Vamos a conocer, después de haber precisado que este proceso es fundamental para el desarrollo de nuestro conocimiento, vamos a conocer el día de hoy los beneficios que presenta la lectura. Dentro del ámbito académico o del ámbito profesional, vamos a reconocer que la lectura es una actividad constante en nosotros. Es decir, es una actividad que no viene desde ahora, sino que muy por el contrario, en diferentes etapas, circunstancias o momentos, hemos puesto en práctica la lectura. Y es una actividad que va a estar incluso constante dentro de nuestra vida académica y, por qué no, profesional. Dentro de estas actividades que se desarrollan, habíamos señalado que la movilización de actividades de carácter cognitivas o mentales es una gran ventaja que tiene la lectura. Y es que pone en práctica diferentes ejercicios que nos van a permitir reconocer este gran proceso como una actividad fundamental para poder desarrollar grandes capacidades. Vamos a mencionar el día de hoy algunas de las grandes ventajas que tiene la lectura. Una de ellas es, por ejemplo, mejorar el vocabulario. Si hablamos nosotros de la lectura, vamos a reconocer que esta actividad nos va a permitir enriquecer nuestro vocabulario. Y es que la adquisición de nuevas palabras, la consulta por un término nuevo, por ejemplo, entender de qué manera ese enunciado está contextualizando al vocablo de esta manera, nos va a permitir utilizar esos términos en nuestro día a día. De tal manera que en una comunicación o en un intercambio de ideas, como por ejemplo en una conversación o una exposición, aplicar esos términos que nosotros hemos ido adquiriendo es una gran actividad y que se evidencia o se desarrolla gracias a la lectura como una actividad que es fundamental en nosotros. Entonces, el vocabulario va a permitir que esos nuevos términos se incluyan día a día en nuestro habla, manifestando de esta manera nuevas conductas, nuevas actividades y nuevos roles que va a adquirir el hablante. Del mismo modo, podemos señalar que amplía el conocimiento. La lectura es una actividad que no nos limita. Muy por el contrario, la lectura es una actividad que nos permite llegar a escenarios inimaginables. Muchos de ellos quizás utópicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos tenido el caso de acercarnos un poquito más a la literatura. Si contextualizamos un poco el escenario de la lectura en tiempos actuales, vamos a darnos cuenta que esta lectura, si bien está ligada mucho al ámbito académico, porque así lo demanda nuestra preparación, vamos a complementar este tipo de lectura también con otro tipo de actividades, como por ejemplo la que podemos encontrar a través de la literatura, ¿no? Entonces, estos conocimientos que vamos a ir adquiriendo a través de la lectura nos va a permitir poder profundizar más en ello. Profundizar más en nuestros conocimientos y tener una preparación más integral, una preparación más holística, porque ya no solamente es una persona que tiene dominio con nuevos términos o vocablos, es una persona que ha ampliado sus conocimientos. Del mismo modo, la lectura brinda seguridad, y brinda seguridad porque nos permite entablar conversaciones en cualquier tipo de circunstancias. Ya no es una persona limitada a un escenario, es una persona que se compromete, ¿no? Y que está preparado para poder entablar cualquier tipo de conversación. Entonces, la seguridad que nosotros tenemos se manifiesta también con el dominio y el conocimiento que tenemos del tema que estamos trabajando. Si dejamos de leer, dejamos muchos vacíos. No adquirimos conocimiento. Es por ello que la lectura se entiende como una actividad constante, una actividad del día a día. Del mismo modo, este estímulo por habilidades cognitivas se manifiesta también a través de la lectura, porque la lectura no solamente vocaliza, la lectura me permite analizar, interpretar, me va a permitir reconocer alguna idea, deducir algún concepto, me va a permitir de repente
encontrar esta forma de evidenciar las diferencias que existen entre factor A y factor B. Por lo tanto, estas habilidades de carácter cognitivas nosotros lo podemos encontrar a través de la lectura. Este estímulo que tenemos nos lleva a profundizar más estas capacidades. Asimismo, vamos a poder señalar que estas capacidades, al momento de ponerse en práctica, se tiene que fortalecer, y se fortalecen cuando la lectura es constante en nosotros. Del mismo modo, la capacidad de poder incrementar el nivel de comprensión es otra de las características muy importantes que presenta estos beneficios que tiene la lectura. Y es que ya no solamente nos centramos en las actividades que estamos haciendo de manera práctica, porque cuando ingresamos a la lectura, ingresamos a un contacto entre la información de ese autor y los conocimientos previos que nosotros tenemos. Por lo tanto, hay un grado de concentración alto que me permite un poco desprenderme de lo que sucede a mi alrededor, de lo que sucede en mi contexto, para poder centrar toda mi información, para poder centrar toda mi atención en el tema que estamos trabajando. Por lo tanto, el nivel de concentración cuando desarrollamos la lectura es alto. Es alto. También me permite la lectura desarrollar la memoria a largo plazo. Somos conocedores y sabemos muy bien que muchas circunstancias han determinado que nuestra memoria se trabaja simplemente a un corto plazo, a un tiempo muy pequeño, lo que hace que fácilmente nosotros olvidemos algunas nociones, algunas direcciones, alguna información o algún dato de carácter específico. Cuando leemos constantemente, la memoria se encuentra trabajando. Al trabajar, la memoria ya no es una memoria a corto plazo, estamos hablando ahora de una memoria a largo plazo, que proyecta, que construye la información y que puede ser útil en cualquier circunstancia. De modo que la información va a estar presente, la información va a estar necesaria, va a ser exacta y va a estar ahí cuando nosotros la necesitemos. Otra de las características que podemos señalar acá es que dentro de estos beneficios cuida la memoria, cuida esas capacidades cognitivas y muchas veces me permite cuidar también esa gran capacidad que tenemos nosotros para poder recordar esta información y no hacer que la memoria vaya olvidando información que va a ser útil. Por lo tanto, si hablamos de estos beneficios, podemos encontrar que ellos y muchos más me permiten reconocer a la lectura como un proceso muy significativo, como un proceso de carácter práctico, necesario del día a día que deben de aplicar no solamente los estudiantes, sino toda persona, porque es ahí donde se construye el pensamiento, se construyen las ideas y se construyen diferentes capacidades que van a ser muy importantes para que se puedan aplicar en un determinado contexto. Muy bien, estimado estudiante, agradezco su atención y nos estaremos encontrando próximamente con otro tema de nuestro curso. Hasta luego.